Señor Juan Pablo Enraste, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? te va? Bien, bien. Bien. Yo tengo muchas ganas de compartir con usted eh, una nota que salió en el diario El País. Y me gustaría que usted le encuentre algún paralelo con lo que nos está pasando en la Argentina. ¿Se anima? Es cortito. No lo escucho bien a Juan Gera, a ver. Usted hable, usted hable. No, cámbielo de... Hola, ahí sí. Ay, hola, ¿qué tal, qué tal? Mira que vos me hizo. ¿Viste? Gracias. Impresionante. ¿Estás con locutor? Impresionante. Dice así. El futuro político de España. Salió este domingo en el diario El País. Los ciudadanos tienen ante el 23J de junio, o sea, este mes, dos modelos contrapuestos de país y sociedad, ambos nítidamente españoles. Lo que se juegan los españoles en las elecciones del 23 de julio, adelantadas el lunes por Pedro Sánchez ante los malos resultados de toda la izquierda en las municipalidades y autonómicas, es la posibilidad de reeditar un gobierno liderado por el PSOE, el Partido Socialista, en coalición con el movimiento Sumar de Yolanda Díaz, o bien el relevo del actual gobierno progresista por otro designo netamente conservador, con el PP a la cabeza y con la necesidad de apoyarse en la ultraderecha de Vox para la investidura y la constitución del propio Ejecutivo. Ninguna encuesta da hoy mayoría absoluta para ninguno de los dos grandes partidos. PSOE y PP, aunque la desaparición de Ciudadanos por el lado de la derecha y la debacle de Podemos por el lado de la izquierda, el domingo parecen reforzar el bipartidismo histórico en la democracia española. El argumentario construido para las elecciones del 28 de mayo es el que va a seguir manteniendo la derecha sobre la base del principio plebiscitario de Sánchez sí o Sánchez no. La peligrosidad del eslogan defendido en primera persona por Alberto Núñez Feijóo de España o Sánchez regresa irresponsablemente a las peores etapas de la historia española del siglo XX al forzar la identificación de Media España como anti-España. Me avisa, me para cualquier cosa. No es necesario apelar al trumpismo de Trump como fuente de esa aberración civil y política. Exprime hasta el insulto la lógica de la confrontación excluyente, sin reconocer que las formaciones políticas que han apoyado a este gobierno constituyen una representación cabal de la pluralidad de la España contemporánea. Han sido ellas las que han apoyado las medidas de protección frente a la pandemia y después en las crisis de Ucrania y el crecimiento de la inflación, así como en las reformas en materia social y derechos civiles. La España del 2023 precisa de gobiernos con la imprescindible capacidad de representar a una mayoría que habla varios idiomas recogidos en nuestra Constitución. Se ha fragmentado políticamente, tiene múltiples creencias y convive con naturalidad. Hoy, un histórico columnista del periódico, Manuel Vincent, recuerda que algunos podrían pensar que las dos Españas siguen enfrentadas a cara de perro bajo el signo de Caín. Pero añade enseguida, no es cierto, el odio que exudan algunos políticos no está en la calle. Los españoles tenemos derecho a saber qué políticas concretas defiende cada formación. Me da impresión por el paralelo. El gobierno actual ha aplicado políticas inequívocamente socialdemócratas de redistribución de riqueza muy alineadas con las directrices y posiciones de Bruselas para la etapa de convulsiones sanitarias, geopolíticas y económicas que estamos viviendo. Los datos económicos de este periodo de gestión son claramente positivos, con el empleo a la cabeza, como señalan todos los organismos internacionales ajenos a la enloquecida batalla partidista española. Ahora tendrán que explicar sus planes para continuar en un contexto que sigue siendo incierto por la guerra de Ucrania. La única arma que queda para testar políticamente en España se llama Movimiento Sumar.
Este 23 de julio será la primera ocasión para probar la eficacia movilizadora de la plataforma de Yolanda Díaz para agrupar en ella al votante desamparado de Podemos, cuyos dirigentes no han apreciado causa alguna de autocrítica tras sus desastrosos resultados del 28M. Lo que está en juego es la capacidad de la izquierda, y termina, para poner todas las condiciones favorables para optimizar el voto y saber traducirlo en escaños, como ha hecho la derecha agrupando a sus electores en solo 2 formaciones. Torpedear esas condiciones de posibilidad o incluso sabotearlas por egoísmo rencoroso o afán de pureza ideológica conducirá al descrédito de la izquierda para muchos años, mientras el PP se afianza en el gobierno de la nación con Vox, que sería un Milei, como muleta necesaria o como miembro normalizado de un gobierno de coalición. Eso es exactamente lo que está en juego el 23 de julio, 2 modelos de sociedad y de país, ambos nítidamente españoles. Mira vos, qué interesante, bueno, la nota. Yo O creo que sea, hay obviamente paralelismos, pero básicamente porque somos fruto de España, de Italia, de Francia, de los países eh, que llevamos en la sangre. ujú, Eh, hay diferencias notables que tienen que ver con el lugar donde se parte en cada una de estas cuestiones, más allá de que la política pareciera que es lo que está más asimilado. O sea, esta cuestión de virar hacia la derecha o hacia la izquierda, con una especie de, o sea, o con una enorme diferencia entre las dos formas de ver lo que viene. tal cual. En España, en Francia pasó, Sí, en claro, como Italia viene movimientos. pasándose mucho. Ujú. Daría la sensación de que incluso como que se está produciendo una alternancia y eso tampoco permite a estas sociedades crecer al ritmo que quisieran crecer, porque si vos pasás de un lugar muy diferente al otro Ujú. en una No te estarías cantidad acomodando. enorme de cosas, no te podés acomodar. En toda la cuestión normativa que hay que modificar cuando entra un gobierno, supongamos, progresista o volcado más hacia la izquierda o hacia el centro izquierda, contra o cuando viene un gobierno mucho más identificado con políticas neoliberales, de derecha y demás. Entonces como que vas virando de un lado hacia el otro y no terminas de crecer. Ujú. Por eso suele suceder que vemos mucho más desarrollo humano, desarrollo en general, en los países, por ejemplo, en los países nórdicos, en otros países donde, en los países oceánicos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en países donde por ahí las diferentes propuestas políticas son más cercanas unas de otras. Incluso hay países donde prácticamente un partido político se diferencia del otro en su mirada del clima, en su mirada, así, Sí, o sí, 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 sea, sí, vas sí, sí. a Noruega y digamos, gana uno u otro por la visión del clima, la visión de qué vamos a hacer con el medio ambiente. Ujú, Y no esta otra que tiene que ver fundamentalmente con lo humano. ujú. Yo lo que digo es, ¿dónde está el centro o qué hay en el centro de cada una de esas políticas? Entonces, si en el centro de una de esas políticas, por lo menos desde lo discursivo, está el ser humano, me parece que tenemos que ir por ese lado. Ujú. O sea, si el centro está Interesante. en acomodar los números de la economía, entonces ¿para qué está la política? O sea, si no, convirtámonos en un Excel, Claro, pongámosle datos y ya, y que el Excel nos diga qué hacer. tal cual. Eh, Esto como parece un análisis muy por arriba, muy sobrevolado, pero te quiero decir que lo que veo habitualmente es eso, cuando
la cosa como se desbarajusta, y esto ocurre cuando se empieza a redistribuir. Cuando se empieza a redistribuir, los números no dan, se desbarajusta, empieza la sábana corta, claro, pero porque todos tensionan. Ajá. Es sencillo. Cuando ocurre esto y viene dicho, no tenemos que poner los números en orden, pero poner los números en orden. Si le dejases poner los números en orden y dijeras, bueno, vamos a hacer como los alumnos de primer grado que le hacen caso a la docente y no gritan, no tiran tiza, no nada, no hacen nada, entonces la derecha nos aleccionaría de tal manera que los números darían. Sí. Pero te puedo asegurar que estaría el 80% de la gente afuera. Sí, obviamente, los números darían para 20. Exacto. 20%. Sí, Pero digo, claro. cuando vos querés que el grueso de la población entre, los números no dan. Pero es porque básicamente la vida en esta tierra siempre ha sido de tensión y de tratar de arrebatarle lo que el otro tiene. Ujú. Bueno, entonces, lo que tenemos que definir si es justo o no es justo que un pequeño grupo de personas se queden con la enorme riqueza que tiene un país y otro enorme número de personas se muera de hambre, o si es más justo, aunque los números no dean, que haya más gente dentro. Ujú. Y que en esa tensión constante, que nos hace vivir bastante mal a veces, pero bueno, está más gente adentro. Yo creo que el ideal de que se logra la justicia social, la no sé qué, nunca va a llegar, no llegas nunca. O sea, es una zanahoria que te van corriendo La utopía, siempre. dijo Galeano, Claro. que sirve para caminar. Yo digo que es como, no sé, la zorrita de los... la zorrita era el conejo que le ponían a los galgos para que corrieran las carreras. Va siempre adelante. Es obvio, si vos la frenás en un momento, sale un galgo para cualquier lado, se arma un despiole y la madre. Siempre tiene que ir adelante. Entonces la van corriendo. Ujú. Y esto es más o menos así. Vos tenés que ir viendo la zanahoria allí y vamos hacia aquel lado. Hacia pero allá. De última vamos transitando. Ujú. Yo lo que creo que hoy en la Argentina se va a volver a poner en disputa eso. O sea, lo que se viene charlando, se viene diciendo estos días, que agarras un diario y lo ves, hay que ajustar, hay que ajustar. El otro día vino Hay que salir del agujero interior. la economista de la radio y bueno, un poco te tira eso. O sea, pero yo no sé si todo pasa por acomodar esos números. Yo tampoco estoy de acuerdo Ujú. en que todo sea un disparate, un dislate, que se gaste en cualquier cosa. No estoy de acuerdo en eso. Yo soy el primero en que dice hay que gastar en lo que corresponde gastar. Pero también tengo recontra claro que hoy el Estado no es la clase política nada más. ¿De dónde salió que el Estado es la clase política nada más? Pues si fuese eso, decir, bueno, chicas, sueldos, recortás sueldos de, no sé, de las cámaras, ¿Y de qué esto, es? del otro y lo acomodás. El Estado es todos los docentes, toda la policía, todos los institutos de investigación, todas las universidades. ¿Cómo haces para un día? Porque yo te digo lo que va a pasar. Ping, lo que hacen siempre. Le recortan los presupuestos y termina el año que viene docentes con paro interminable, los docentes universitarios con paro interminable, los del CONICET, los de esto, los otro, quejándose, porque claro, le sacan siempre a los mismos. Lógico. Le sacan siempre a los mismos. Tenemos que ir construyendo una Argentina, o tratar de volver a construir algo que en alguna vez tuvimos, una Argentina que producía un poco más, que generaba tecnología o investigaba en tecnología. Yo el otro día la escuchaba a Elisa. Hay cosas que las describió, son objetivas, diría, y otras cuestiones que eran de apreciación de ella. Obviamente no tenemos la misma apreciación. Pero cuando describió buena parte del periodo de Perón, Ujú. no le quedó otra que mencionar la cantidad enorme Pero de... no tiene ningún inconveniente de hacerlo. No, pero te quiero Al decir contrario. de que eso excede a cualquier análisis. O sea, haber apuntalado empresas estratégicas del Estado. ¿Por Tal qué? cual. Porque el tipo se dio cuenta que si no, no crecía. Ujú. Porque si no, pasa lo que te decía Elisa, tenés que hacer lo que hoy
sale a buscar masa, financiamiento. Tal cual. No exportás, no vendés, no producís, o sea, lo suficiente, Y ¿no? Ale Tenemos que Sieri hacer- dijo algo muy, Entonces, muy interesante también, que fue como esta cosa que dice todo el tiempo Julián Domínguez. Digamos, y Ale decía, a ver, si todo el potencial de Argentina lo ponemos en los yuyos nuestros, o sea, en el campo, vamos muertos. Si nosotros no podemos desarrollar una mediana, y no te digo una superindustria, una mediana industria, no podemos producir, no hacemos nada con el campo solamente. no, Si no, seguimos diciendo, bueno, el campo, tenemos esto, entonces con esto, no hacemos nada. Y es real. sí. Pero por ¿Cuántos eso, gobiernos se han agarrado del digo, campo y se han atrincherado a lo que el campo genera? para que esto no parezca algo que no tiene demasiada coordinación en lo que traté de esbozar. Ujú. O sea, vamos a poner en discusión de vuelta, por enésima vez, dos modelos. Yo insisto, si estamos hoy acá es porque pareciera que ninguno de los dos funcionó. O sea, si hubiese funcionado uno, teníamos que ser bastante estúpidos para votar al otro que no funciona. Si todos tuviésemos la sensación, ¿no?, de que funcionó uno y que el otro no. Yo tengo recontra claro que el recortar hoy en todos estos aspectos va a ser malo. También tengo claro que seguir gastando y gastando y gastando y generando la maquinaria también va a ser malo. Tal cual. Entonces, cuando a veces te encontrás con análisis como la nota que vos me leíste recién, donde solamente parece que o tenemos que votar blanco o tenemos que votar negro, yo no digo votemos al centro, pero evidentemente tiene que haber una alternativa de distribución, de generación de riqueza, de generación de trabajo, de tratar de revertir un montón de cosas que tenemos negativas. Ujú. Esta inflación agobiante. Pero cuando ves la oferta política no te lo traducen demasiado fácil para que la gente entienda cómo van a hacer eso. Porque yo te estoy diciendo lo que hay que corregir. Ujú. O sea, soy un relator. Lo que vos siempre decís. El político no puede ser un relator. Te tiene que decir cómo lo va a solucionar. Bueno, yo disiento enormemente lo que dicen, lo vamos a solucionar solamente con recortar y achicar los gastos. Tal No. cual. Tal cual. Porque automáticamente que haces eso, también enfrías enormemente la economía y generás recesión, generás falta de actividad a una industria que ya tiene bastantes golpes y que si además le sumas ese, difícilmente se recupere. Dijo Pero Dumas. tiene que haber incentivos. Entonces, a mí siempre me gusta más el tipo modelo surcoreano o algo así, como decir, bueno, estás destruido, estás hecho pelota, y bueno, orientás la economía hacia algún lado. Entonces estamos hablando de un capitalismo dirigido. Y ahí voy a que no es ni derecha ni izquierda. Ujú. Está tratando de orientar las mejores energías de la economía hacia algún lugar, hacia donde vos te interesa, hacia donde vos creés que tenés mejores rendimientos. Ujú. Tal cual. Juan, los peronistas están bastante calmaditos estos últimos días, están ahí como calladitos, no está pasando mucho, y está habiendo mucho revuelo en Juntos por el Cambio. Tenemos a Gerardo Morales que dijo Macri adopta esta postura para beneficiar a Patricia Bullrich en la interna. El gobernador de Jujuy y aliado de Rodríguez Larreta aseguró que el expresidente es el dirigente del espacio que más coincidencias tiene con Schiaretti, pero hoy rechaza su ingreso a la coalición para beneficiar la postulación de la ex ministra de Seguridad. Después tenemos a Macri, que cuestionó la idea de Larreta de sumarlo a Schiaretti directamente. Dice, pone en crisis a todo el sistema de la coalición. ¿Qué es lo que está pasando con Schiaretti? ¿Qué hace Macri? ¿Qué está haciendo? No sé, no. Primero y principal, yo no creo Porque que en Macri el sea verano venía como que más o menos manejando a los dos. Y ahora se inclinó por Patricia y está enojadísimo con Larreta. Claro, yo te digo sinceramente, para mí Macri es un pésimo estratega político, pésimo. Ajá. Él mm, se
se diseñó su propia carrera política a partir de Boca. Luego se postula en la ciudad, gana en la ciudad reiteradas veces, y en el momento oportuno, que tiene que ver con a veces desgaste de un gobierno que llevó varios años, encontró el resquicio como para postularse. En una oportunidad se iba a postular y Durán Barba le dijo no, porque perdía, como en la A guerra. Macri. Exacto. No la tiene muy clara. Entra en el 2015 en un contexto absolutamente favorable a él y a cualquier otro que hubiese estado en una circunstancia similar. Hoy hace una lectura de la política de Junto por el Cambio. El peor análisis lo hace Macri. El peor de todos. Se juega por el que va a perder, se juega por el que... lo que pasa es que él lo único que quiere conservar es la centralidad de ese espacio que él se considera que fundó. Creador. Exacto. Entonces no le importa ir a menos, ir a perder, porque va con Patricia Bullrich y va a perder. No puede ganar jamás en este país Patricia Bullrich. Que Patricia Bullrich esté ahí es un despropósito. Totalmente. Entonces vos tenés tipos que están en el Ejecutivo hace años, como Gerardo Morales, Rodríguez Larreta, Schiaretti. Schiaretti en la provincia, en la segunda provincia del país. Son tipos fuertes. O sea, hoy tenés tres dirigentes fuertes, dos de ellos en dos espacios, en dos territorios muy importantes políticamente, como es Cava y Córdoba. Uh-huh. Y Morales no, está en una provincia chica, pero dentro del espacio el tipo se ha hecho fuerte dentro del radicalismo. Macri niega todo eso, no los quiere juntar, no los quiere asociar. ¿Por qué? Porque automáticamente que si él permite eso, Chauchis. Desaparece. Tal cual. De la única manera que él puede conservar poder es yendo con Patricia Bullrich, que lo reconoce como líder político, porque obviamente le conviene, porque lo apoya a ella. ¿No es cierto? Entonces, pero es muy malo haciendo estrategia política, el peor. Bien. Yo antes, no ahora, yo hace bastante tiempo, pensé que Schiaretti iba a sumarse al Frente de Todos por su afinidad con Massa, porque Alberto Fernández más de una vez ha dicho que es amigo personal de él. Yo supuse que iban a acercarse, a Schiaretti. No sé si era el candidato ideal, pero no era mal candidato. Si te lo pones a pensar, hace tiempo que es gobernador de Córdoba, tiene buenos números. El que ha ido a Córdoba no está tan mal Córdoba, digamos, no es la misma realidad que todo el país. No era un mal candidato para pensar en una alianza más ampliada. Siempre Schiaretti se consideró peronista. Era como para ir con Schiaretti y Tal no cual. sin Schiaretti. Que hoy esté más cerca de Juntos por el Cambio tiene que ver con esto de dónde te ponen. Si te ponen con vos, acompañás. Si te ponen enfrente, y bueno, compito. Es así, lo pusieron enfrente. Pero yo creo que es más culpa del espacio del Frente de Todos que de Schiaretti. Debió haberse trazado un puente con Schiaretti para sumarlo. Bien. Y hubiese sido sumamente importante. Imagínate hoy las expectativas políticas del Frente de Todos con una provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, que le están dando los números, sí, y Córdoba con Schiaretti. Ahí hubiese estado la jugada política. Pero bueno, yo no soy el que hace el armado del frente. Pese a la crisis, Massa redobló la presión para ser candidato presidencial y que no haya interna. Está bien. Noticia de ultimísimo momento. Está bien. Mira, hoy hay muchísima especulación hacia dónde, digamos, cuál es la cabeza que emerge dentro de ambos frentes. Uh-huh. Vos tenés dos grandes frentes políticos. Si lo querés, volvemos a esa definición, uno un poquito más de centro-derecha, otro un poquito más de centro-izquierda, hasta ahí. Porque si la figura va a ser Massa, mucho centro-izquierda no hay. Y si la figura va a ser Larreta, entre Massa y Larreta no hay tanta distancia.
O sea que va a ser una elección donde puede suceder Podría ser. que no haya distancia entre los principales cabezas de ambos espacios. Y tampoco lo podía haber habido si de darse lo que yo te comenté recién. O sea, de haber abrazado antes la figura de Schiaretti, el Frente de Todos, que no se va a llamar así, se va a llamar distinto, van a cambiar. Ah, sí, va a cambiar, sí. El Frente de Todos, o como se vaya a llamar, Sí. podría haber contado con una buena cantidad de gobernadores fuertes. Gobernadores que venían gobernando sus provincias hace mucho y que conocen de última la realidad de sus provincias. Un gobernador que hace 8 años que está, el tipo tiene para contarte de su región. O como si vos le tuviese que preguntar a Ruy de Larreta cómo está Cava. Me imagino que lo conoce. Entonces, en una situación de crisis, dirigencial y demás, tenés que ir armar el equipo con la figura fuerte. Lógicamente. No agarrar y sacar de un saco así, sacar, a ver quién salió y decir, uy, Guado de Pedro. No sé, no, a mí no me cierra. Pero bueno, forma parte de mi desencanto político en estas elecciones, digamos. No entiendo cómo se construye Aguantame un la política segundito en este y último en el tiempo. segundo que necesito hacerte una pregunta con respecto a la narrativa. Dijiste Guado. Sí. Y necesito hacerte una pregunta con respecto a cierta narrativa que maneja el peronismo. Pero antes, quiero compartir con vos lo siguiente. Yo no sé, no estuvimos en la misma columna cuando lo dije, pero se viene por Netflix, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, no me acuerdo quién hace Zulema, pero también una actriz muy conocida argentina. Se viene la serie de la vida de Carlos Saúl. Ajá. ¿Sí? Bien. Me acabo de chocar el ojo en Diario Clarín, diciembre 2001, comilla. ¿Quién es quién en la serie que estrena Star Plus sobre la crisis que terminó con el gobierno de la Rúa? Se hizo una serie en Star Plus. Sí. Y te quiero contar quiénes son los actores y qué cuenta. Dale. Este miércoles, hoy, llega la ficción inspirada, así que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Inspirada, dijiste? En o aquellos aspirada? episodios, inspirada. No sé si de la Rúa aspiraba. Yo aspiro de la paz, tú aspiras de la otra. No, el anterior. El otro sí, Aspiraba. inspiraba, hacía de todo. Bien. Este miércoles llega a la ficción, la tenemos que ver todos, inspirada en aquellos episodios. ¿Cómo son los personajes de la Rúa? Los de Dual, le estoy viendo una foto acá que es impresionante, Alfonsín y Chacho Álvarez, entre otros, y la palabra de los protagonistas. Jean-Pierre Noer en el papel del expresidente Fernando de la Rúa está igual me hubiese gustado que fuese Freddy Villarreal. Dice, la historia argentina ha sido, curiosamente, una buena usina de ficciones. Y sobre todo el crudo telón de fondo de la política se han escrito cientos de guiones que no son ensayos ni tesis, pero tampoco pura fantasía. Y de ese camino han salido producciones exitosas, algunas memorables, como La historia oficial o recientemente Argentina 1985. Yo la vi, no me la contaron, me lo contaron mis padres o algo leí, quiero saber más. Suelen ser frases que invitan a ver en pantalla el abordaje de hechos reales. ¿Viste que bien está Darín como el fiscal Julio Estracera en la película de Santiago Mitre o Fabio Posca como Videla en la segunda temporada del Presidente? Bueno, seguramente no faltarán los que ahora busquen el detalle en la composición de quienes protagonizan diciembre de 2001, la serie que este miércoles se estrena en Star Plus con Jean-Pierre Noer como el expresidente Fernando de la Rúa. Basada en el libro El Palacio y la Calle de Miguel Bonazo, la nueva producción de 6 episodios, 40 minutos promedio cada uno, se enfoca en la crisis social, política y económica de hace 22 años. Con libros de Mario Segade, dirección de Benjamín Ávila y producción de Capov, este thriller convoca a un dream team de actores dispuestos a meterse en la piel de diferentes figuras de la agitada arena política. El relato sigue a Javier Cach a cargo de Diego Cremonesi, un asesor de la jefatura de gabinete de entonces,
en el marco de una historia tan dolorosa como conocida. Aquí una galería de quién es quién en diciembre de 2001 y la palabra de algunos de sus protagonistas que compartieron con Clarín cómo es abordar personajes que requieren de un estudio gestual, de conducta, de temperamento y de dicción. Está Fernando de la Rúa, que lo hace Jean-Pierre Noer. Fue presidente de la Nación entre 1999 y 2001. La idea nunca fue imitar, explica el actor que le ha dado vida a muchas personalidades, como Jorge Luis Borges. La búsqueda fue captar una energía de un hombre como de la Rúa. En ese mes fatídico, horroroso, usé un poco de inspiración en el Gardiner de Kosinski de la novela Desde el Jardín y está plasmado, creo, en alguna idea de la apuesta de Benjamín Ávila. Tuve 3 semanas para prepararlo, me nutrí de todo lo que había, no como en la época de Borges, que tuve que ir a buscar cassette o entrevistar a su ama de llaves. Acá tenés todo al alcance, pero reconoce, lo que no tenés al alcance es lo que la serie cuenta, las bambalinas del poder. Domingo Cavallo lo hace Luis Machín, no sé si lo tenés, Ojos Celestes. Sí. Asume como ministro de Economía de Fernando de la Rúa en marzo del 2001, luego de sus años en el gobierno de Carlos Saúl Sorete, entre el 89 y el 99. En cuanto a su interpretación para la serie, Machín comparte que lo que yo intento es construir con ciertas opiniones mías como actor en relación a los personajes que hago, pero cuando se trata de personajes de los cuales hay una referencia muy fuerte vinculada a formas de hablar, fisonomía o gestualidad, no dejo de tener todo eso en cuenta. Es un poco antipático ese lugar, pero también es entendible. Cuando el público ve que alguien está haciendo de alguien que existe, como es el caso de Cavallo, intenta buscar semejanzas. Por eso también es importante acercarse a la similitud fisonómica, al timbre de voz. En este caso también hice hincapié en que él es cordobés y si bien no tiene un acento marcadamente localista, tiene una aspiración de las heces que es similar a las de los santafesinos. Si eso hubiera sido todo el problema. Bueno, y explica cómo fue la calvicie y todo esto. Cristian Colombo es Luis Luque, fue jefe de gabinete del Gobierno Nacional, uno de los colaboradores más cercanos del presidente. Eduardo Duhalde es César Troncoso, fue senador nacional, gobernador de la provincia de Buenos Aires y en la Asamblea Legislativa del 2 de enero juró para asumir la presidencia de la Nación hasta 2003 y dijo, entre otras cosas, quien depositó dólares recibirá dólares y estamos condenados al éxito. Javier Cach es Diego Cremosi, su personaje de ficción oficia de narrador de esta historia. Franco Musiari es Nico Furtado, personaje ficticio vinculado a los políticos y sindicalistas. Raúl Alfonsín es Manuel Caló, o Manuel Callao, primer presidente constitucional de Argentina en 1983, luego de la dictadura militar. Chiche Duhalde, encarnada por Alejandra Fletchner, esposa de Eduardo Duhalde, juega un rol clave en esos días de crisis y de poder. Adolfo Rodríguez Sá es encarnado por Jorge Suárez, excelente actor también, ex gobernador de la provincia de San Luis, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. Asumió como presidente solo por una semana. ¿Cómo olvidar toda esa época? Lo sucedió Duhalde. Para componer su personaje, bueno, explica, después Ramón Puerta lo hace Manuel Vicente. Tuvimos 5, ¿no? 5 presidentes. Sí. Y Antonio de la Rúa lo hace Ludovico Di Santo. Se dijo en una época, y por último, Fernán Mirás en La piel de Chacho Álvarez. No sé si aparecerá el momento en donde hace la conferencia de prensa y dice que él se va. ¿Te acordás? Sí, pero eso fue bastante antes. Sí, con el pie de micrófono, Sí. no me voy a olvidar nunca. Dijo que bueno, que él se iba. Hoy se estrena, si quieren, no sé, recordar, pasarla mal, entender, poner en perspectiva, están todos invitados. Vuelvo a hacerte una pregunta que me resulta más que interesante. La charlamos con Sofi Garelo y como militante de política le costó un montón mirarla. Y tiene que ver con esto. Cuando fue el 25 de mayo y la ex presidenta, ahora vicepresidenta, convocó a todos al acto,
todo el mundo dudaba en realidad, pero bueno, estaba la posibilidad de que diera un nombre. Ujú. En esos días, Yo te dije después cuando me preguntaste eso. ¿qué? Te dije que yo no esperaba que diera un nombre y si lo hubiese hecho iba a ser absolutamente decepcionante para mí, porque no era la forma, Ni el momento. porque yo te lo he dicho muchas veces, odio la del rey que sale y le toca la cabeza al rey que entra. Ay, sí, por favor. Aborrezco eso de la política. Sí, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Sí, pero además va contra todo lo que decimos que hay que ¿Qué hacer. hay que hacer? O sea, la construcción política es otra cosa, no que te venga ¿La qué? ¿La qué? la construcción ¿La política. qué? Ah, bueno, sí, la que esta palabra no estaríamos en desuso, sería una palabra que estaríamos perdiendo. Puede ser, sí. Yo la nombro a cada rato, vos sabés, y me doy cuenta que digo que ahora te la escucho, son 2, 3 personas debemos Somos ser. pocos los... Sí, está en peligro de extinción la palabra construir, construyamos. Decía, estaba pasando eso y obviamente en el banco se movían algunos jugadores, ¿no? Grabois, ridículo, diciendo que no necesitaba a la reina o a la madre, que se podían organizar entre ellos con Guado de Pedro. Estaba Kicillof, que se fantaseaba con que como medía bien en provincia subiera nación y que algunos esperaban que eso no sucediera. Y estaba Massa, por supuesto. Lo que sí fue como muy notorio para mí, y quiero compartirlo con vos y con los oyentes, fue esto que para mí siempre utilizó el kirchnerismo y que durante mucho tiempo le sirvió como plus, ¿no? Como construcción, retórica. Y es esas narrativas maravillosas relacionadas con lo que terminan siendo la épica peronista, de esa personalidad que llega al poder, pero que para llegar al poder ha vencido la historia argentina que ha padecido en sus propias carnes, ¿no? Que es cuando se empieza a hablar de Guado, de que es tartamudo, ¿no? Porque se empieza a cuestionar que cómo vamos a tener un presidente tartamudo. Y claro, empiezan a explicar por qué Guado de Pedro queda tartamudo, que es el día en que ve cómo matan a la madre en la plena época de la dictadura. Y a partir de ahí empieza toda una narrativa épica donde pasa de ser una persona que no se conocía y que era tartamudo a que todos quieran que se desarrolle el potencial del ser humano y reivindique la historia en el poder del peronismo, ¿no? Y esta habilidad la tiene solo el peronismo, esta cosa de la narrativa épica. Y qué importancia dentro de la disonancia cognitiva en la que estamos viviendo, que es taparnos los oídos y ver qué hace Guado de Pedro. No qué escriben sobre Guado, si camina con la cabeza agacha y habla poco, sino qué hace Guado de Pedro, ¿no? No irnos una vez más en este comienzo de década, si querés, empezamos en el 2020, pero bueno, estábamos en plena pandemia, no irnos más con las narrativas y con los relatos y con las retóricas. Claro. La tenemos ahí servida, digo, ¿podremos no irnos? Digo, ¿te parece que va por ahí un poco también? Está bueno lo que vos decís por lo siguiente, o sea, cuando no generaste una construcción en el tiempo, te dan poco tiempo y como si fueses un eximio locutor que le faltó que viniese el invitado estrella, entonces tiene que hacer toda una especie de alargamiento de la presentación, de otro invitado que no va a ser el estrella. ¿Cuál? Que tiene mucho menos rating de movida, porque le están diciendo por la chicharra, subilo, claro, porque obviamente no lo conoce nadie. La gente no lo conoce. Entonces empezás a hacer y empezás a utilizar todo tipo de conceptos y adjetivos, y qué sé yo, bueno. Tener cuidado, porque nos es construyen un personaje, un político. La salvedad que me gustaría hacer es que Guado de Pedro es un joven muy capaz. Pero muy capaz. Una cosa no quita la otra. Pero por eso digo, es un joven muy capaz.
Y si la cosa iba por ahí, tendría que haber trabajado por ahí. A eso me refiero. Ujú. Si la cosa iba por el lado de Guado de Pedro, del lado de, no sé, los tipos más cercanos al espacio de la Cámpora, más cercanos a Máximo, ¿no? Bueno, construí por ahí, Ujú. andá trabajándolo por ahí y el día se cae de maduro. Total, Se cae de maduro. total. Pero en cambio de la noche a la mañana, ¿y ahora qué haces? Inaugurás un trencito que va de Mercedes a Tomás Joffre, porque, bueno, entonces, ¿y por qué lo inauguramos a Mercedes? Porque Guado de Pedro de Mercedes, bueno, déjame una pavada. Yo lo que digo es que la construcción política te tiene que eximir de estas sorpresas, de sacar estos conejos de la galera un mes antes de las elecciones, porque si no, así como vamos a terminar yendo para cualquier lado. Y de cualquier lado se hace, no solamente de este espacio. Yo critico hoy lo que me toca de cerca y digo, uff, no me gusta, para nada. No es la manera. Ujú. Estando en el gobierno desde hace 4 años, teníamos que construir de otra manera. Lo tendríamos que haber hecho de otra manera. Pero no porque a mí solamente, uy, ¿qué le pasa? Lo único que le gustan las formas, que es medio estúpido. No, yo no soy así. A mí me interesa el fondo, me interesa realmente que tenga pies y que esté apoyado sobre el suelo. Ujú. Entonces, la construcción es así. De abajo No para hay arriba. forma de hacerlo de otra manera. Es de abajo para Entonces, que arriba. la noche a la mañana saquen un conejo de la galera no sirve, porque Ajá. va destinado al fracaso. Ajá. Entonces, hay que construir un espacio, como te decía recién. Si la cosa venía mal, bueno, hace rato que se debió haber trabajado más con los gobernadores, que los Claro. gobernadores te cuenten, che, cómo viene en el interior, cómo viene la cosa, cómo acompañás a esos gobernadores para que la crisis social, digamos, no se sienta en el interior, fundamentalmente, que es donde después termina doliendo y donde terminas perdiendo. Ujú. Y bueno, y con estos tipos con los que trabajás, después tenés que sentarte varios meses antes de las elecciones y bueno, ¿por dónde vamos? Si vos trabajaste durante años con ellos, no podés decirle, miren muchachos, trabajé estos 4 años con ustedes, pero va a ser... Fernández trabajó con los gobernadores, Juan Pablo. No, nada. Pero digo, cuando vas a hacer eso y te vas a sentar con los gobernadores Trabajó y le decís, con bueno, mirá, cómo están las cosas en el país. Guado de Pedro puede ser, porque es un muchacho que incluso fue el coordinador entre el Ejecutivo y los gobernadores, porque fue ministro del Interior. Bueno. Entonces, para Sí. los gobernadores, Guado de Pedro no es un desconocido. Ujú. Y si para los gobernadores fue un muchacho que coordinó muy bien esa relación y que fue importante, ellos mismos son los que tienen que acompañar esta gesta. Totalmente. Yo lo que Entonces, quiero no decir tiene es que no venir a compremos a ponerlo. Guado de Pedro antes de verlo moverse. No, pero por eso digo, No hagamos otra vez lo han eso. visto, mucha gente no lo han visto moverse, pero sí los gobernadores, eso te lo puedo asegurar porque fue Ujú. ministro del Interior. Ujú. Entonces, es el que está en contacto con el Interior. Bien. Y eso te tienen que sostener, pero tiene que haber una construcción. Entonces ya se tendría que haber venido hablando antes, mirá, estos son los que pueden ser, los candidatos. Algún gobernador siempre quiere ser. Schiaretti lo venía anunciando hace bastante, algún otro también. Ujú. Massa lo venía insinuando, por eso se sumó también a la alianza de alguna manera. Y tendrías problemas similares en Juntos por el Cambio, en Frente de Todos, de disputas 3-4. de 3 o 4. Pero si hubo una buena construcción política, esa disputa no tendría que ser encarnizada y de golpes bajos, ni nada. Y bueno, hay que ganar, Muchachos, nos organizamos. hay que sostener hacia donde querés ir, Sí. entonces hay que ganar. Si no, vienen los otros y hacen otra cosa. No es tan difícil. Te vienen a buscar. Bueno, me voy con los muchachos de Muchísimas tránsito. gracias. Me voy con Flores. Un placer, como siempre. 57 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó Juan Pablo Errasti en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero. Kilómetro Cero.